Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la Escuela de Frankfurt y el Círculo de Viena. El grupo está conformado por Luisa María Coy Londoño, Jessica Vanessa Vargas Vivas, Valeria Rengifo González y mi persona, Juan José Millán Montaño. Bueno, soy Jessica Vanessa Vargas Vivas. Principalmente pues mencionaré en qué consiste el Círculo de Viena. Así es correspondiente pues nombrar que fue una organización de científicos filosóficos que tenían un principal propósito, el cual era clarificar el lenguaje científico mediante la concepción de la ciencia, con el fin de que de promover el desarrollo de la humanidad y de resolver problemas humanos. Así pues, el Círculo de Viena tenía una concepción científica del mundo y se encontraba interesada en la lógica de la ciencia. Y por esto determinaron que la ciencia se tenía que someter a reglas claras pues conocibles por todos. Asimismo, al estipular la lógica de la ciencia, junto a ello se establece una concepción política e ideológica que permitió concebir a la ciencia con determinados propósitos, tanto de tipo social como económico. Consecutivamente, por medio de la ciencia, ellos pretendían hacer cambios para mejorar diversos escenarios, como lo es la sociedad, la educación y la economía. Juan, pasa la otra, porfa. De este modo, pues el Círculo de Viena, como ya sabemos, estaba conformado por científicos que se encargaban de hacer elucidaciones conceptuales, la cual consiste en clarificar un concepto de la ciencia y pues con ello se pretende conservar una orientación. De este modo que sea útil. ¿Cómo así útil para qué? Útil para la realización de la tarea científica y que tiene que tener un aspecto muy importante, el cual es que la nueva definición del concepto conserve algunos usos aceptados del concepto anterior. Por otro lado, el Círculo de Viena consideraba la metafísica como no apta o no ejemplar para el lenguaje científico, debido a que no cumplía con determinadas reglas del lenguaje cognoscitivo, el cual pues se implementaba para expresar conocimientos científicos, aceptando solamente dos tipos de enunciados. Por un lado, vienen enunciados con expresiones del lenguaje verificable empíricamente o enunciados analíticos en el sentido de verdaderos en virtud de su significación, como por ejemplo el sol es amarillo, es algo que es eh, exacto y que se puede de cierta manera verificar. Buenas tardes, mi nombre es Valeria Rengifo, yo les voy a exponer sobre la Escuela de Frankfurt. Entonces, iniciamos basándonos en que está asociada al pensamiento desde un punto filosófico y desde las ciencias sociales. Cuando parte de lo filosófico, digamos que se basa en la parte del intelecto y de la reflexión, y cuando parte desde las ciencias sociales se basa en la economía y la cultura, o sea, todo lo que tenga que ver netamente con la sociedad. Y digamos que pues con base a esto se pone en crisis el concepto de la razón y se le da paso a la teoría crítica que va a ser mencionada un poco más adelante. Entonces, remontémonos un poco al origen. Vemos que pues en principio de los años 20 se logra una construcción del pensamiento y surge como tal el Instituto de Investigación Social precisamente en el año 1924. Entonces, digamos que la Universidad de Frankfurt, bajo la dirección de Karl Grünberg, hasta el año 1930, o sea, en toda esa década de los 30, se pone Max Horkheimer, digamos, al frente de esta asociación de filósofos. Entonces, en un primer momento se destaca la influencia de Hegel y de Heidegger, y también la de Marx y la de Freud. Sin embargo, con el tiempo rechazan algunas teorías de estos pensadores e incluso critican al marxismo clásico. Entonces, seguidamente tenemos como tal el objeto de estudio de la Escuela de Frankfurt, que es realizar una crítica a las sociedades industriales desarrolladas y criticar la concepción del conocimiento anterior. Entonces, primeramente pretende realizar, digamos, una crítica a estas industrias y va a realizar un análisis que va a ser interdisciplinario, ya que va a abarcar no solamente aspectos políticos, sino también económicos y culturales. Entonces, en una primera etapa, se va, digamos, a realizar una reformulación del marxismo bajo un nuevo paradigma y con la reflexión de la sociedad, pues va a poder realizar otro tipo de procesos. Más adelante, tras la Segunda Guerra Mundial, y aquí pues ya nos remontamos en un hecho histórico, entre los temas de interés de la Escuela de Frankfurt aparece el de la influencia de los medios de comunicación en la sociedad. Entonces, al mismo tiempo se pone en evidencia la libertad individual en estas sociedades democráticas.
Entonces, de esta manera, los integrantes de la escuela pretenden desarrollar una sociedad de individuos que sean, digamos, más conscientes y tengan un espíritu crítico. Seguidamente, pues digamos en otra parte del objeto de estudio, critican la concepción de conocimientos precedentes y pretenden romper con esa teoría tradicional que había y para ello denominan a esta nueva forma de creencia la teoría crítica. Listo, Juan, pásala, por favor. Bueno, buenas tardes. Habla Luisa Coy. Digamos que pues en esta parte que tomamos la teoría crítica, yo creo que es importante que primero resaltemos que la filosofía ha jugado un papel muy importante en todo lo que es la conformación de la historia de la humanidad, ¿sí? Su influencia en la forma de pensar y las consecuencias, sí, lo que ocasiona son esos cambios paradigmáticos y dogmáticos en la historia que genera avances en la ciencia y avances en la tecnología, pero también va a generar cambios en los modelos y en los sistemas políticos y los sistemas económicos. Entonces, si nos vamos pues como a las diversas corrientes de pensamiento filosófico que a nosotros nos han permitido la conformación de movimientos filosóficos como el Círculo de Viena, que ya se mencionó antes, y lo que estamos tratando ahora, que es la Escuela de Frankfurt, le damos origen a la teoría crítica, moldeando ideologías políticas que conforman sistemas o modelos políticos y modelos económicos. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es propiamente la teoría crítica, estamos tocando un postulado que propone que el conocimiento se da en el sujeto a medida que este sujeto esté mediado por diversos factores del contexto. Esos factores pueden ser económicos, sociales, políticos, factores psicológicos, pues entre muchos otros. Entonces, con esto vamos a ver que se revelan interrogantes sobre dónde realmente están ubicados los esfuerzos de las ciencias para asumir una postura frente a lo que son los referentes individuales y lo que son los referentes colectivos que finalmente dan o generan unas motivaciones que impulsan y fomentan el conocimiento desde un método experimental dentro de lo que es la teoría crítica. Entonces va a ser necesario que se diferencie entre lo que como investigador se quiere saber y lo que realmente los datos digan. Entonces para esto se establece como una dinámica en una situación histórica y cultural que genera acciones apuntando hacia el cambio y hacia la transformación y la mejora pues propiamente de la teoría crítica. Entonces, si resaltamos puntos importantes, podríamos hablar sobre el contexto histórico que plantean, diferenciándolo pues del contexto de Marx, la oposición a la separación de la realidad y del sujeto, porque todo conocimiento va a estar relacionado con el contexto histórico y con la experiencia, el presupuesto teórico, donde la ciencia se va a construir a partir de los cambios sociales, por lo que pues se muestra el interés en ese contexto social. Y digamos pues la relación básicamente que hay entre el contexto social, el conocimiento, las relaciones del poder y la motivación. Dale, Juan. Bueno, yo voy a dar una pequeña explicación de lo que es la transición necesaria que se da en la escuela de Frankfurt, de la teoría tradicional a la teoría crítica. Esto inicia con la necesidad de que al hombre se le tome como un individuo que se ve influenciado por la historicidad en todas las esferas de su desarrollo. La historia es un componente muy importante y que influye tanto en el comportamiento y tanto en conductas psicológicas como culturales como sociales. Los hechos son mediaciones de lo social y por ende la ciencia y el conocimiento son fenómenos suspendidos en el entorno social. Entonces, esto hace que la ciencia no pueda abandonar ese componente social que requiere y que le da esa responsabilidad para la sociedad. Em, También la necesidad de, un cambio epistemológico de una metodología que desemboca necesariamente en una teoría crítica de las ideologías. Por ende, la teoría crítica, pues, tiene un valor muy importante e intrínseco en esa crítica que le hace a todas las ideologías, también requerido con esos valores políticos e ideológicos que se requieren en la ciencia. Se debe plantear una teoría que concilie las contradicciones del entorno social. Esto hace referencia a que a nivel histórico y a nivel social se generan contraposiciones entre diferentes componentes de la sociedad en la que se convive, en la que el individuo y el ser humano convive, y esta teoría y esta ciencia debe ser capaz de afrontar esas contradicciones.
La teoría crítica debe estar enlazada a un propósito de emancipación en servicio de la totalidad social. Esto hace referencia a que la teoría crítica debe ser un movimiento, una teoría y un fundamento filosófico que apoya la ciencia para buscar esa liberación del proletariado del que hablaban en la escuela de Frankfurt. Toda teoría y metodología tiene un interés intrateórico con un valor político, social o ideológico. Esto hace referencia a que la ciencia siempre debe tener un propósito social, un propósito político, que no existe una ciencia que no tenga ese valor intrínseco de la política, de esos intereses que vienen desde adentro de esa ciencia. Y todo esto se da para esa transformación de una teoría tradicional a una teoría crítica que es transformadora del mundo y con una función social muy importante. Bueno, entonces, por último, digamos que como a manera de conclusión, eh, hemos reunido algunos aspectos tanto de la Escuela de Frankfurt como del Círculo de Viena, situándonos pues en un primer momento en lo que es el escenario, ¿sí? El escenario de desarrollo en que se da más que todo la Escuela de Frankfurt, porque pues nos obliga a contextualizar su surgimiento, ¿sí? Que está cimentada en lo que es un entorno y un momento muy específico, la Alemania que estaba en la fase comprendida entre las dos guerras pues, del siglo XX, es decir, en un momento extremadamente agitado, en donde ese periodo histórico se va a caracterizar por el reinado del caos, por un conflicto y por un intento de sacar a la sociedad alemana de aquella situación que había fracasado, ocasionando frustración en su ciudadanía. Entonces, como consecuencia de ello, habían dificultades en lo que era la materia de la investigación científica y encontrábamos pues unos avances en los postulados que se podían estudiar en ese momento. Bueno, también nos basamos en los propósitos. Iniciamos primeramente con la interdisciplinariedad, ya que se dará básicamente porque se busca la transformación de la humanidad desde varios puntos de vista, ya sea económico, político, histórico, social o cultural. Entonces, digamos que esta interdisciplinariedad va a dar paso a todo lo que al sujeto compete. Por eso vemos acá los fines sociales que digamos son esta nueva ideología que se pretendía conseguir para una comprensión que era apetecida por la humanidad, que estaba, digamos, ávida de una u otra forma de libertad. Por esto, uno de los principales propósitos es precisamente eso, la libertad del sujeto, la libertad de pensamiento. Otros dos componentes que se tienen que tener en cuenta, más relacionados al Círculo de Viena, es que el Círculo de Viena promueve una consolidación de la ciencia. Esto hace referencia a que, primero de todo, que todo se debe dar una unificación de un lenguaje científico que se hable, o sea, un lenguaje que sea capaz de abordar todas las temáticas que se deben dar en la ciencia desde un enfoque positivista y empirista. Una búsqueda de la supresión de la metafísica, ya que la metafísica impide el alcanzar de verdad valores científicos reales y empíricos. Un establecimiento del método científico como una forma válida, la única forma válida de conocimiento. Esto hace referencia a que el método científico es la única forma de la que podemos obtener conocimiento científico válido y preciso. De igualmente, los fundamentos filosóficos que se mantienen son la importancia del valor cognoscitivo del lenguaje, la necesidad de una reconstrucción del lenguaje, como dije anteriormente, para convertirlo en un lenguaje científico, y la unificación de la ciencia en términos eh, de un valor neopositivista, de un valor empirista y de un valor que hace referencia a la utilización del método científico. Todo esto dirigido hacia la observación, el registro y análisis de los hechos ocurridos en un contexto específico con fines científicos desde y para diferentes disciplinas que le proponen cambio y transformación. Eso sería todo. Muchas gracias.